Vamos a hablar de un tema, recipientes llenos de agua fresca y viva. Recipientes llenos de agua fresca y viva. San Juan 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lea conmigo el 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Amén. Tengamos unas palabras más de oración. Oremos por todos estos amigos que nos visitan, que nos escuchan, tantas personas que todavía no conocen a Dios. Ahorita estábamos orando por los amigos. Yo le decía al Señor que le diera a las personas que oyen la palabra entendimiento, que les diera conocimiento de Él. Porque, hermanos, si Dios no quita ese velo de tinieblas que hay en la mente de tantas personas, la gente no puede comprender, no va a conocer a Dios y por ende no puede ser salva. Pero cuando Dios quita el velo, cuando Dios quita esas tinieblas de la mente, esa oscuridad en la que están, entonces la gente va a conocerlo a Él y se van a arrepentir de verdad. Vamos a orar para que Dios obre de una manera especial y en los hermanos que por ahí de pronto se han dejado un poquito endurecer la mente, el corazón, también Dios obre en nuestras vidas. Padre del cielo, en el nombre de Jesús nos dirigimos ante el trono de tu gracia para hallar en esta mañana oportuno socorro a nuestra necesidad. Mira, Señor, las personas, los que simpatizan con el Evangelio, Señor, los que oyen frecuentemente tu palabra, pero que todavía, Señor, no toman una decisión para seguirte, porque aún no te han conocido. Señor, te rogamos que te reveles a ellos, que les abras el entendimiento, que quites todo velo, toda tiniebla espiritual que hay en sus mentes, en sus corazones, para que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y la vida eterna. Señor, obra en cada creyente, obra, Señor, en cada hermano, hermana. Señor, en esta mañana te lo pedimos en tu nombre admirable, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, mi Dios, en tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Decimos todos, hermanos, gloria al Señor. Siéntese, tengan la bondad, por favor. Recipiente lleno de agua fresca y viva. Vamos entonces a tocar este tema en esta hora de la mañana, diciendo o hablando, tomando un poco, haciendo un recuento histórico en Israel, cómo hacían las mujeres en sus casas, porque en ese tiempo no gozaban de lo que nosotros gozamos hoy, poder llevar a nuestros hogares, a nuestras casas, ese preciado líquido como es el agua a través de un acueducto, ¿sí? En ese tiempo las mujeres tenían la costumbre y la labor de ir a los pozos más cercanos a su casa para sacar el agua a través de unos recipientes grandísimos que les tocaba cargar y llevar hasta su casa, y los colocaban generalmente en la puerta de entrada de sus casas para que todos aquellos familiares, los que habitaban en ese hogar, pudieran sacar del agua, y también algunos visitantes que llegaban. Ese recipiente en esas casas debía estar siempre lleno en lo posible de agua fresca. Amén. A la vez el mismo recipiente estaba rodeado de agujeros pequeños
donde se colocaban unas pequeñas tazas o tazones para que los habitantes de la casa y los visitantes pudieran tomar del preciado líquido. Estas amas de casa colocaban esos vasos al costado, esos recipientes al costado de la puerta principal de sus hogares. Entonces, para tener esa parte, los familiares o los habitantes del hogar poder sacar de esa vasija el agua fresca. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Dios tiene con nosotros dos propósitos específicamente, con los que somos o hacemos parte de la iglesia del Señor. Y uno de esos propósitos, o el primero, sería que Dios quiere que nosotros sirvamos a los demás. No solamente le sirvamos a Dios, sino que seamos útiles para los otros, para los demás, para nuestros familiares, en nuestra casa, para nuestros vecinos, para tantas personas que necesitan de Dios. Dios no va a venir a aparecérsele a alguien en la casa. Dios constituyó una iglesia, un pueblo, un grupo de creyentes, hombres y mujeres, que contamos con la presencia de Dios para poder ser esos instrumentos, esos canales, esos puentes de bendición para tantas personas que necesitan al Señor. Uno de los propósitos de Dios con la iglesia, con usted y conmigo, es que podamos ser útiles, podamos servir a los demás. Y un segundo propósito de Dios es que usted y yo podamos ofrendarle a Él un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. No quiero decir que solamente podemos servir a Dios o hacerle un sacrificio cuando nos reunimos en un templo o cuando estamos frente a una pantalla escuchando la palabra virtualmente. ¡Ay, estoy en el culto! No, Dios quiere que usted y yo seamos un sacrificio vivo, agradable, santo a Dios todo el tiempo. Haya culto aquí o no haya culto, usted pueda sacrificarle a Dios alabanza, adoración, obediencia. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios quiere formar nuestros recipientes, nuestros cántaros, nuestras vidas. Aquí vamos a comparar su vida y la mía con un cántaro, con un recipiente, y llenar ese recipiente, y llenar ese cántaro de agua fresca y de agua viva. Gloria a Dios. Aquel que es formado y colocado por Dios en la iglesia, posee en su vida, o debe poseer en su vida, agua espiritual fresca y limpia, que sacie la sed de los que buscan o de los que quieren conocer a Dios. Amén. Los sedientos espirituales. ¿Cuántas personas en medio, yo no diría en medio, en este tiempo de crisis, están sedientas y hambrientas, pero se están llenando con las algarrobas de este mundo, se están llenando con las aguas putrefactas del pecado, se están llenando, saciando con esas cosas que no sacian, que no llenan? ¿Cuántas personas que no conocen a Dios están necesitando de un hombre o de una mujer, de un recipiente lleno de agua fresca y viva que pueda saciar de verdad la sed de esa persona? Usted y yo somos esos hombres y esas mujeres. Pero a veces el agua que nosotros tenemos tal vez esté estancada, esté contaminada. Tal vez el agua que un día recibimos del Señor se nos haya agotado y nuestro cántaro y nuestro recipiente esté vacío. Por eso en esta mañana hemos venido al culto con un propósito, con una intención.
sacrificarle a Dios alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero también hemos venido para que estos cántaros sean nuevamente llenos de agua fresca y de agua viva, porque necesitamos saciar la sed de este mundo, de estas personas que necesitan tanto del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién es ese recipiente, ese cántaro lleno de agua fresca y viva? No es simplemente el que sirve, el que trabaja, el que cumple una función en la iglesia. El recipiente, el cántaro, el cristiano, amén, porque debe ser el cristiano, no hay otro. Es el vaso que está lleno, ese vaso que está lleno de agua fresca y viva, es una persona, un hombre o mujer que ha conocido a Dios y que se renueva diariamente en la presencia del Señor, que tiene una comunión personal con Dios. Vuelvo y repito, no debe contener agua estancada, agua contaminada, sino que debe ser una persona que se está renovando diariamente en la presencia de Dios, a través de la oración, a través de la palabra, a través de esa comunión que tiene íntima con el Señor. Gloria a Dios. Es como dice el Salmo primero de nuestra Biblia: como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Es un cristiano que se renueva. Nosotros, hermanos, cometemos errores. Le fallamos al Señor. Nos descuidamos. Nos relajamos. Las cosas de la vida y del tiempo hacen a veces mella en nuestros corazones. Nos angustiamos, nos dan miedos, temores. Es allí donde yo tengo que recapacitar y reflexionar y decir, bueno, como humano me pasa esto, pero es que yo más que humano también soy un hijo de Dios. Un hijo de Dios que tiene promesas de parte de Él. Que Dios quiere conmigo tener una comunión íntima y diaria. Y necesito cambiar, necesito ser transformado, necesito tener una experiencia personal con Él, una vivencia nueva. Gloria al Señor. Un cristiano que no tiene experiencias, que no tiene vivencias con Dios, que no tiene un encuentro personal con Él, es un cristiano que su vida espiritual está estancada y necesita que el ángel venga y remueva el agua, o más que el ángel, porque cuando la Biblia dice que cuando un ángel de vez en cuando venía y removía el agua allá en el pozo de Betesda, uno de los que estaban enfermos, el que primero llegara, entonces era el que iba a ser sanado. El resto quedaban enfermos todavía. En ese tiempo era un ángel para una sola persona, pero en este tiempo no es un ángel. En este tiempo es Jesucristo para todos, para todos, para todos los que quieran y los que crean. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo como hombre que fue y estuvo en esta tierra, se hizo como uno de esos recipientes, como uno de esos cántaros, gloria a Dios, de agua fresca y viva. Y se levantó en medio de la fiesta en el templo, cuando estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, que consistía en que los israelitas sacaban unas carpas, unas tiendas, y se iban lejos de sus casas, cerca al templo, hacían como unos cambuches, una especie de campamentos ponían alrededor del templo, y allí salían con palmeras y adoraban y cantaban y se gozaban. Amén. Y la Biblia dice que en ese último día de esa gran fiesta,
de los tabernáculos, la Biblia dice que el Señor al final de la fiesta se puso en pie. Amén. Se puso en pie y alzó la voz. Un rabino, un judío que era maestro, que era rabino, generalmente enseñaba sentado, así como están ustedes. Él no se levantaba, él no alzaba la voz. Pero en ese momento tan trascendental de la historia, Cristo sabía que pronto tenía que ser sacrificado. Y Él tenía una urgencia. En medio de la crisis que vivía Israel, el Señor se tuvo que cambiar de posición. No se quedó sentado, sino que se puso en pie. Y otra cosa, levantó la voz. Que un rabino levante la voz era porque algo tenía que decirles con urgencia. Y se puso en pie y la Biblia dice que él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Aleluya! Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos aquellos que habían creído en Él. ¿Cuántos aquí esta mañana necesitamos llenar nuestros cántaros, nuestros recipientes de esta agua fresca y viva que es el Espíritu de Dios en nosotros? Necesitamos del agua. Yo necesito renovarme en Dios esta mañana. Yo necesito tener una experiencia nueva con el Señor. Hay gente que se está muriendo en los hospitales. Hay gente que se está muriendo en las casas. Hay gente en las calles muriéndose. Hay un caos social, político. Hay un caos en la salud de nuestra nación. Pero no importa. Aquí hay una solución. Aquí hay una salida. Jesucristo, el agua de vida, nos quiere llenar para que esas personas que se están muriendo conozcan que hay esperanza. De verdad, hay esperanza en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el verdadero recipiente, Jesús. Ese verdadero cántaro del cual bebemos todos nosotros. Él es la fuente inagotable de agua viva. Nunca se agotan las aguas. Siempre que vamos ante Él, o nos postramos o lo adoramos, podemos sentir su presencia. Amén. Yo el viernes no era capaz de dormir. Y a veces me salgo de la habitación y me voy para otro lugar, me subo al tercer piso, o a veces me bajo al templo, o me meto en otro lugar para no incomodar un poco a mi esposa que está ahí ya descansando. Me fui para el tercer piso. Y llevé y puse un momento unas alabanzas y me puse a mirar, contemplar el cielo. Pero más que contemplar el cielo, yo lo quería contemplar a Él. Aunque no lo veo con mis ojos físicos, yo podía contemplarlo y verlo por la fe. Y comencé a adorarlo y comencé a exaltarlo. Me pasaron los minutos, me pasaron las horas, gloria al nombre del Señor. Y empecé a sentir de nuevo la presencia de Dios en mi vida. Comencé a renovarme en su espíritu, porque eso es lo que usted y yo necesitamos diariamente. Sentirlo a Él. Porque si yo no lo siento, parezco muerto, aunque esté vivo. Usted y yo sabemos de lo que le estoy hablando. Cuando yo no lo siento, hermano, eso es algo tremendo. Muchas veces uno como hombre casado no siempre está con su esposa cuando sale a otros lugares. Y aunque soy casado y aunque tengo mi esposa, no siempre la estoy sintiendo a mi lado porque realmente no está. Cuando estoy lejos o estoy en otro lugar. A veces no sentimos a Dios. No quiere decir que Dios se haya alejado de nosotros. Pero sí hay una necesidad, hay una urgencia de que volvamos a sentir su presencia. De que su Espíritu nos llene. Gloria a Dios. El último día de la fiesta, los judíos allí utilizaban una clase de recipientes o cántaros
llenos de agua para limpiar el piso del templo, porque estaba lleno de polvo debido a que había pasado por allí mucha gente. Pero también estaba sucio por la grasa y la sangre de los animales que habían sido sacrificados en la fiesta. Gloria a Dios. Durante varios días de fiesta, de celebración y sacrificio de animales, el lugar estaba lleno de todo tipo de suciedad. Esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días y miles de personas de todas partes en Israel y hasta del mundo de la época concurrían para celebrar esa fiesta. Y al finalizar el festejo, entonces los levitas tomaban cientos de recipientes o cántaros, los llenaban de agua del manantial que estaba debajo del templo y lo derramaban sobre el piso del patio. El agua corría de tal manera que se formaba como un riachuelo y limpiaba de alguna manera la suciedad del piso y aún de las paredes. Dicen los historiadores que en algunas oportunidades el agua les podía llegar a las personas hasta los tobillos. De tal manera fluía el agua que tocaba el agua los tobillos de las gentes que estaban allí en el atrio exterior, en el templo. Gloria al Señor. En el momento que los levitas estaban usando los cántaros, recipientes llenos de agua para limpiar el piso, fue allí cuando Jesús se puso en pie y dijo esas palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí fue cuando el Señor dijo: si alguien tiene sed, venga a mí, beba. Un recipiente, un cántaro lleno de Dios, o mejor, un hombre y una mujer lleno de la presencia del Espíritu Santo. Cuando esta persona se vacía, cuando este recipiente se derrama, puede ser llenado de nuevo. ¿No dicen todos amén? Cuando esa persona se le está acabando, porque a muchos, ¿a cuántos aquí se nos agotan a veces las fuerzas espirituales? ¿Cuántos aquí a veces decaemos? ¿Cuánto a veces de darle tanto a los demás como que nos vaciamos? Pero ese cristiano, esa cristiana, aunque se está desbordando, aunque se está vaciando, puede volver a la fuente diariamente para recibir el agua viva y fresca de parte del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ya sabemos dónde hallar el manantial. Usted y yo ya sabemos de dónde proviene el agua fresca y viva. Amén, amén. Diga conmigo su nombre, dígalo conmigo. ¿De dónde viene? Dígalo fuerte, dígalo. Viene de Jesús el agua. El mundo no necesita tanto que se frene el caos, que se acabe la tormenta, porque tormentas y caos siempre van a haber. El mundo lo que necesita es el agua que Cristo brinda, es el poder del Espíritu Santo que produce paz, que produce gozo, que produce algo sobrenatural en nuestra vida. ¿Sabe? En medio de la tormenta, porque no siempre Dios acaba las tormentas, pero sí nos puede dar paz en medio de la tormenta. Podemos caminar en medio de la suciedad. ¿Cómo hace una persona para caminar en medio de un lugar, un piso lleno de carbón y no ensuciarse? Es casi imposible. Pero en medio de todo eso tenemos que vivir. Él no dijo en su oración sacerdotal cuando oraba al Padre, Jesús como hombre: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Gloria a Dios. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Amén. Pero aunque no sean del mundo, están en el mundo. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
aplauso a Él esta mañana. Oh, hay poder en su nombre. Tengo sed de ti, Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Iba Jesús caminando en cierto día con sus discípulos. Y al llegar a Samaria, se sentó junto a un pozo. Amén. Porque quería beber agua. Estaba cansado físicamente, tenía sed, estaba agotado. Pero para sacar el agua del pozo, de ese profundo pozo, se necesitaba un recipiente. Se necesitaba un cántaro, una vasija. Pero él no la tenía en ese momento. Entonces se acercó una mujer samaritana. Y la Biblia dice que ocurrió algo inesperado para esa mujer. Pero el Señor ya tenía todo bajo control, todo pronosticado. Ese momento lo había preparado el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay cosas inesperadas en nuestra vida que tal vez no estamos esperando, pero Dios las tiene preparadas. Tal vez esta mañana usted vino pensando en otra cosa, pero tal vez el Señor tiene un propósito aún mayor que el que usted piensa esta mañana. Usted tal vez no vino a ser lleno del Espíritu, pero tal vez Dios sí quiere llenarlo con el Espíritu. Oh. Tal vez usted esperaba que el pastor o que el hermano o que fulano va a cantar, va a orar, va a predicar, pero Dios quiere otra cosa. Y dice la Biblia que llegó el Señor a esa ciudad de Samaria y estando allí en el pozo de Jacob, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Verso 6 de San Juan capítulo 4. Era como la hora sexta. La hora sexta, ¿cuál hora es? Las 12 del mediodía. Donde el sol calienta con su mayor fuerza. Usted se imagina en esas tierras orientales, en Samaria, en el monte de Samaria, el calor tan impresionante después de una caminata tremenda. El Señor se sentó junto al pozo cansado, agotado, sediento. Amén. Y dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Mira a Jesús pidiéndole a una mujer que le diera de beber. Porque claro, humanamente no tenía con qué sacar agua, no tenía un vaso, no tenía un cántaro. Pero él vio que la mujer tenía un cántaro grande, porque venía a sacar agua del pozo de Jacob. Gloria al Señor. Ahora la pregunta sería esta mañana, ¿por qué Jesús le pide a esta mujer que le dé de beber? Bueno, la respuesta se las di ahorita también. Porque vio que ella tenía ¿qué? Un cántaro, un recipiente en su mano. La mujer samaritana llevaba una vasija que diariamente debía llenar en el pozo de Jacob, para luego llevarla a su casa y colocarla en la puerta de su hogar para que bebiera su familia y los visitantes que entraran a la casa. La mujer reaccionó rápidamente al darse cuenta que Jesús era un rabino judío, y su respuesta fue, verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Jesús miró a la mujer, amén, con compasión, con ternura, y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén, amén. Alguien grite amén. Dame a mí de esa agua viva. Alguien esta mañana necesita agua viva. Dele un aplauso a él, el que necesita el agua viva. Viva. Aleluya, aleluya. Jesús le estaba declarando a la mujer samaritana que él era un pozo de agua donde ella podía sacar agua para beber. Amén. Jesús le estaba intentando explicar: tú puedes tener un recipiente en tu mano, pero necesitas otra clase de agua. Esa agua que tú sacas del pozo diariamente, siempre vas a tener que volver aquí al pozo todos los días a sacar de esa agua, porque tienes esa necesidad. Pero el agua que yo te ofrezco, el agua que yo te quiero dar, es un agua tan diferente, es un agua tan extraordinaria, es un agua tan especial que va a saciar del todo tu sed. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La samaritana comenzó a entender el mensaje. Cuando oyó acerca del agua viva, reaccionó. ¿Cómo? ¿Tú tienes agua viva? ¿Dónde la tienes? Porque es casi imposible. Las aguas vivas vienen de las profundidades. Para allá nuestros padres, nuestros ancestros han cavado pozos en toda la región de Israel. Y nuestro ancestro, nuestro patriarca Abraham, nuestro padre Jacob, ellos lograron conseguir, descubrir esos pozos de agua viva, pero eran muy pocos los que había. ¿Dónde tienes? Dame de esa agua. Quiero saber dónde tienes esa agua viva. Las aguas vivas son las más frescas, son las más puras, son aguas que brotan exactamente desde el mismo nacimiento y vienen directamente del manantial. Son las aguas más puras que hay. Gloria a Dios. La mujer sabía que las mejores aguas estaban en la profundidad del pozo, cerca del manantial que corría en las profundidades de la tierra. Entonces ella le dijo, mire lo que le dijo: Señor, verso 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las aguas vivas, vuelvo y repito, vienen de los lugares profundos y hondos. Cuando se excava un pozo y se llega a la profundidad de las corrientes subterráneas, allí fluye el agua viva, pero el agua viva de Dios no se saca con recipientes materiales. El agua viva de Dios no se saca con recipientes humanos, sino con recipiente, gloria al nombre del Señor, hombres y mujeres que han conocido el propósito de Dios, que no se conforman. Escúcheme, no se conforman con tradiciones ni con costumbres humanas del pasado, sino que excavan hasta llegar a lo más profundo, que quieren una vivencia, que quieren una experiencia, que se esfuerzan, que buscan a través de la oración, a través de la palabra, que están allí logrando tratar de encontrar esa realidad espiritual. Gloria a Dios. La mujer continuó diciendo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La samaritana era una mujer religiosa, como habemos algunos tal vez aquí, que no nos alcanza tal vez sino para religiosos. La mujer samaritana
tenía su religión tradicional, tenía su religión traída de sus ancestros, antepasados. Su vida estaba llena de aguas religiosas, aguas tradicionales. Y Jesús denominó esas aguas tradicionales de la siguiente manera, verso 13 y verso 14. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Porque hay creyentes, o habemos creyentes que todavía como que nos hace falta tanto las cosas del mundo. Porque hay creyentes todavía que no hemos madurado, no hemos sido transformados, no hemos alcanzado una plenitud en Cristo, una satisfacción completa en Cristo. Porque todavía somos religiosos. Porque estamos llenos de aguas tradicionales. Necesitamos de esto para poder vivir. Necesitamos de esto otro del mundo para poder subsistir. Y Jesús le dijo a la mujer: cualquiera que beba de esas aguas va a volver a tener sed. Porque esas aguas que el mundo y el pecado ofrece son aguas turbias, sucias, que aunque no nos damos cuenta nos cautivan, nos enferman, nos dañan. Y le dice el Señor: mas el que bebiere, escúcheme hermano, mas el que bebiere del agua que yo le daré, vea lo que dice el Señor, no tendrá sed jamás. Sí me escuchó. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Amén. Si alguien me diera agüita, pero de allá de la nevera, le agradezco. Dios les bendiga. De esa también necesito en este momento. El agua que Jesús da, gracias hermano, para llenar los recipientes, o sea, nuestras vidas. Usted es un cántaro, usted es un recipiente. El agua que Cristo nos ofrece y nos quiere dar siempre es un agua que salta. Que salta. Amén. Para vida eterna. Amén. ¿Ustedes han visto algún día aguas que saltan? A ver, levánteme la mano uno que haya visto algún día aguas que saltan. Bueno, hay dos hermanos, vea. Claro, usted así sea por televisión la ha visto. Usted no ha visto una cascada. Esas son aguas que saltan. Y cuando caen, siguen saltando. Siguen rebotando, siguen brincando. Esas aguas, en esos saltos y en esas caídas, se refrescan, se renuevan, se descontaminan. Amén. Dele gloria a Dios conmigo. Yo he visto en cascadas, cuando esos manantiales de agua caen desde la altura hacia abajo, lo que hacen es saltar. Y caen y siguen saltando. Esas aguas por lo general son aguas muy puras, son aguas muy limpias. ¿Sabe? Por el movimiento, por la caída, por el salto, hacen que salga toda impureza, toda contaminación, toda suciedad. El agua de Jesús, el agua de Jesús, estamos hablando ya en términos espirituales, es un agua o es una fuente que viene de arriba. Escúcheme, el agua que Cristo nos da es un agua que viene ¿de dónde? Del cielo. Y cantamos a veces, la fuente de arriba, el agua de vida. Si bebes de ella, jamás te tendrás más gozo en el cielo. Tú puedes tener el agua que viene de arriba. Sale del mismo trono de Dios. Es un agua que salta.
y que cae, y cuando cae en nosotros sigue saltando y rebota y limpia, y al que toca lo renueva, lo descontamina, lo limpia, y esa agua necesita ser tocado también alguien que está a tu lado, alguien en tu casa, alguien con tus vecinos. Bueno, Dios necesita que tú recibas, o bueno, no Dios, usted y yo necesitamos que salte el agua. Esto quiere decir que esta agua se renueva continuamente y por lo tanto nos está limpiando. Amén. Nos está santificando. ¿Cuántos aquí tal vez vinimos esta mañana un poco deteriorados en la mente, un poco contaminados, un poco sucios? ¿Sabe qué necesita esta mañana? Dios no nos dice: no te vas a volver a contaminar, tranquilo que no te vas a volver a ensuciar. No, por eso es que el Señor envía el agua continuamente, porque nos ensuciamos, porque manchamos nuestros vestidos, porque el caminar y trasegar por este mundo le fallamos a Dios, y es por eso que Él quiere derramar continuamente del agua viva para limpiarnos, para refrescarnos, para renovarnos. Y el agua viva está aquí, mire, ya está saltando el agua, la palabra de Dios está siendo predicada por la palabra. El agua salta. La Biblia dice, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre viejo, le dijo Nicodemo al Señor, nacer de nuevo? ¿Será que puede volver y meterse al vientre de su madre? Y el Señor le dice: oye, tú siendo un maestro en Israel no conoces, no sabes estas cosas. El que no naciere del agua. Amén. Y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Usted y yo continuamente estamos bebiendo el agua por la palabra. A Dios le plació salvar a los oyentes por la locura de la predicación. Por eso hay que oír la predicación. Por eso hay que oír la palabra ungida de Dios, para que cuando la oigamos venga el Espíritu, porque el Espíritu también es la palabra. Gloria a Dios, la palabra de Dios es la verdad. Y es la que nos santifica, la que nos limpia, es el agua. Gloria a Dios. Ah, tan bueno el agua. Cuando uno tiene sed, se necesita sed para beber, aunque hay quienes también tomamos el agua hasta sin sed por salud. Pero nada mejor que refrescar esta garganta y refrescar todo esto cuando bebemos agua, cuando tenemos sed. Por eso el cristiano no puede dejar apagar la sed de Dios. Usted no puede dejar de tener hambre de Dios, porque usted va a dejar de beber el agua. En esta mañana usted necesita decirle: Señor, si no tienes sed, produce en mí, Señor, sed y hambre de ti. Yo necesito de ti, yo necesito beber del agua. Porque si no bebo del agua, voy a seguir enfrascado en las cosas de esta vida. Voy a estar con mis ojos puestos en las cosas terrenas. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada es en las cosas de arriba. Hay que beber el agua. De gloria a Dios conmigo, hermano. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Jesucristo el Señor quiere darnos a beber del agua, hermano. Ahora, ¿cómo se recibe? Pastor, yo sé que muchos aquí me están preguntando con las miradas: ¿cómo se recibe esta agua? Hay 3 pasos, diría yo, o pongo yo, 3 pasos para recibir el agua fresca y viva. Levánteme la mano uno aquí que ha probado del agua. No de esta, sino del agua de Cristo. Pero que quiere y necesite recibir más agua porque la que tenía se le ha desbordado.
La ha entregado, le ha dado a otros o por cosas de la vida se le ha salido. A veces usted no tiene en la casa una jarrita llena de juguito, de agua y por un mal movimiento, botó un poco. A veces nosotros por malos movimientos que hacemos en la vida del mundo, se nos sale el agua. Contristamos el espíritu. Amén. Pero en esta mañana hay una promesa bíblica, hay una promesa de Cristo. El que quiera de esta agua, yo le voy a dar de beber. ¿Cuántos queremos del agua de Cristo? ¿Cómo se recibe, pastor? Dígamelo. La mujer samaritana tomó el primer paso y dijo, verso 15, Señor, mire lo que dice, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El primer paso es tener sed, es querer beber del agua, es reconocer que necesito. El primer paso para que Dios me dé del agua es reconocer, Señor, yo necesito en esta mañana de ti. Yo tengo sed de ti. Señor, he pecado. Señor, me he ensuciado. Señor, lo que sé, pero dame de esa agua para yo no tener que volver a ir a sacar cosas del mundo ni del pecado. Dame de esa agua. Dame de esa agua. Ella reconoció que aunque sus tradiciones religiosas venían de Jacob, no era suficiente. Ella pidió ser llena de esa agua viva que salta para vida eterna, pero todavía necesitaba acceder a un segundo paso. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La mujer era un recipiente que estaba llena de aguas turbias, de aguas estancadas, de aguas llenas de tradiciones religiosas, de impurezas morales. Antes de ser llena con el agua viva del Señor Jesús, necesitaba confesar sus pecados. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? No solamente es querer, no solamente es tener sed, también se necesita confesar. Porque el que confiesa su pecado y se aparta, hallará de Dios misericordia. Dios te va a dar agua en la medida que tú la necesites, la quieres, y también te despojes de lo que te está haciendo daño, de las impurezas en las impurezas que has estado viviendo, te has entrometido. Necesitas confesar y dejar de lado el pecado. Necesitas confesar que aunque no tienes marido, le dice el Señor que aunque era una mujer adulta con varias relaciones amorosas, debía estar casada, no tiene esposo, y al ser enfrentada con su pecado, confesó que Jesús era un profeta, uno que hablaba de parte de Dios. Oiga, ¿y ese pastor cómo es que sabe lo que estoy viviendo yo? No. El pastor no sabe absolutamente nada. La palabra de Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo y por eso te habla el corazón. Tú y yo somos creyentes. Aquí hay amigos también que quieren servir a Dios y ser renovados y llenos con el agua de Cristo, pero también debemos exponer nuestras vidas ante la obra purificadora del Espíritu Santo diariamente, para que Él limpie nuestros corazones
de todo pecado, de toda inmundicia, porque tú y yo debemos llevar en nuestro interior agua pura y no contaminada. Ya estoy terminando, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús vio que esa mujer estaba lista para ser llena del agua viva, pero todavía le faltaba lo más importante. El tercer paso. ¿Dónde se recibe el agua fresca y viva? Ya no cómo se recibe, ya lo había entendido. Ahora dice, ¿a dónde? De alguna manera pregunta, ¿dónde se recibe entonces esa agua que tú me ofreces? La samaritana confesó que sus antepasados habían adorado a Dios por generaciones en el monte de Samaria. Y los judíos desde el principio habían adorado, según el mandamiento bíblico, en el monte de Sión. Ella dijo que para recibir el agua viva había que adorar a Dios en el lugar correcto. ¿Es verdad o no es verdad? La samaritana estaba entendiendo el mensaje de Cristo minuto a minuto. Oiga, qué tremenda revelación Dios nos da. Esa agua se recibe, escúcheme hermano, esta agua se recibe en el lugar de adoración. Escúcheme otra vez, le voy a volver a repetir. Esta agua se recibe en el lugar de adoración. En el lugar de adoración. En un estilo de vida que agrade a Dios. En obediencia, en pureza, en santidad. Pero aquí la samaritana se encontró con su último escollo. ¿Cuál era el lugar correcto de adoración para recibir el agua viva? ¿Dónde estaba el manantial de la presencia de Dios? ¿En el templo de Samaria o en el templo de Jerusalén? Pero Jesús dijo, ¿dónde se encontraba el agua viva? Lea el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Amén. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ese aplauso es para Él. Déselo, déselo al Señor, déselo. En el lugar de obediencia, en el lugar de una vida que agrada a Dios. Él derrama el agua viva. En el altar de la adoración. Hay gente que se va para Jerusalén, se van para Israel y que a ver en los ríos Jordán y otros a encontrar agua para traer un poquito en un recipiente como un amuleto, pensando que eso les va a traer bendición. No, nada de eso, no es ese lugar, ya no. Ya no. Ya no es en Jerusalén, ya no es en Samaria, no solamente en determinado lugar geográfico del mundo, no, es en el lugar de la obediencia, es en el lugar de mi vida que agrada a Dios. Es ahí. Vean, ni siquiera es aquí. A veces ni siquiera es aquí, porque a veces tomamos un lugar geográfico. Ahí vamos para el templo. Hoy hay culto presencial. En el templo es donde se derrama el agua, donde Dios da el Espíritu Santo. No solamente en el templo. Usted puede estar en su casa, puede estar en la azotea, puede meterse dentro de un rincón en una cueva, pero si su vida es una vida sacrificada, obediente, que agrada a Dios, allí Dios va a comenzar a hacer que salte el agua del trono y empiece a derramarse
Dios en su vida y usted comenzarlo a ver, a gozarse, a beber de esta agua.